Muy buen día a toda la gente, les traigo la continuación de esta saga, esperando como siempre que sea del agrado del público. Aclarando algunas cosas como el hecho de que mis trabajos no son creados con el propósito de informar o dar noticias, simplemente los hago para entretener al público. Hora de la acción. Los caballeros del zodiaco. Volar hasta el cielo, siempre en alto. La verdad se sabrá con el triunfo del mañana. Caballeros del Zodíaco contra el infierno, el jinete de la hambruna. Tras lo sucedido en la anterior pelea, ahora el panorama cambió a otro distinto, y en él teníamos a otros dos caballeros de bronce en acción. Era Nioga de Cisne, quien estaba en compañía de Van el caballero del león menor. Ambos seguían el camino a toda prisa, teniendo cuidado de los peligros que les puedan acechar. La atmósfera permanecía igual que la del Valle Infernal. Deplorable, lúgubre, lleno de maldad y oscuridad por doquier. Era muy perturbador ver ese ambiente, pero a pesar de todo, es indispensable seguir adelante. En cualquier momento algo inesperado podría llegar a suceder. Pero no había tiempo para pensar en ello, el ejército de Atena dependía de los caballeros de bronce. Tras avanzar un buen trayecto, algo no estaba bien, varios alaridos se escuchaban por todas partes, al inicio no eran muy claros, pero conforme seguían avanzando, los alaridos eran más claros, pero a la vez de miedo. Siguieron el camino, y esos alaridos ya eran más audibles, estos denotaban un intenso dolor y sufrimiento para quien los estuviera emitiendo. Nuestros dos personajes estaban consternados, el miedo se transformaba en terror, los latidos del corazón cada vez se hacían más intensos, mirar a todas partes se hacía obligatorio, ante el suspenso provocado por la incertidumbre de la situación, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué enemigo acechará ese lugar? Tras un buen rato recorriendo aquel sitio, algo inesperado sucedió, aquellos alaridos eran más fuertes, a tal punto de tenerlos cerca al oído, y no era ni más ni menos, el hecho de que en aquel lugar, estaban unos árboles del Valle Infernal, y de los troncos emergían unos rostros horribles, tan diabólicos en su mirada, y estaban gruñendo con una inmensa furia. Y no conforme, sus ramas se empezaron a mover en un movimiento para atacar a nuestros personajes. Ambos tuvieron que hacer maniobras evasivas para poder evitar aquellos ataques, pero no conforme, más árboles se sumaron a este panorama, y para ponerle sal a la herida, de las ramas emergían unas figuras irreconocibles en ese instante, pero cada que se acercaban, nos dimos cuenta, de que eran cuerpos colgados, esqueléticos, envueltos en una inmensa putrefacción, y gruñían con ese intenso fervor. Y si sumamos algo más escalofriante al asunto, aquellos cuerpos empezaron a cobrar diversas formas, las más predominantes eran de unos seres parecidos a hombres lobos, pero conservando ese aspecto esquelético, y rodeado de putrefacción, quienes tras acabar la metamorfosis, se liberaron de aquellas ramas, y empezaron la carrera en dirección hacia nuestros personajes. La hora de luchar empezó. Yoga elevó sus puños a esos seres diabólicos, y gritó con todas sus fuerzas, polvo de diamantes, con lo que pudo congelar y pulverizar a esos seres diabólicos en fracción de segundos, mientras que Van, juntó sus puños para arrojar su técnica, bombardero del león, arrojando toda una llamarada, con la que incendió y pulverizó a la otra gran horda de demonios. Pero del suelo más árboles resurgían para con sus ramas seguir dando origen a más demonios, y aparte de que los mismos árboles también con sus ramas trataban de atacar a nuestros héroes, y estos últimos a su vez respondían con sus respectivos contraataques, pero por desgracia esto no tenía fin, los demonios venían en demasía, y nuestros personajes debían de seguir el camino. Tras seguir avanzando a toda prisa por aquel ambiente hostil, por fin encontraron el altar de la Misa Negra.
Parecía que habían tenido éxito en llegar a ese lugar, pero a unos pasos para poder entrar, una criatura diferente a las que los acechaban antes, emergió del suelo. Era muy monstruoso, tenía un aspecto muy extraño, daba la impresión de ser un lobo, pero tenía rostro, y de su cabeza le emergían cuernos, a la vez que podía ponerse de pie. Era enorme. Pegó un salto enorme para aterrizar con uno de sus puños al suelo. Nuestros personajes lo evadieron en el último instante. En ese punto se produjo un enorme cráter. Este ser era muy poderoso, y de nuevo la criatura se incorporó en 4 patas para ahora embestir. Aquel ataque se veía más poderoso que el anterior, por lo que de nuevo tuvieron que evitarlo. Y en ese instante en que la criatura terminaba su ataque, Yoga alzó su dedo y gritó: ¡Círculo de hielo! Enseguida arrojó aquel aro congelante, el cual rodeó a la criatura y la paralizó enseguida, y el caballero del cisne se dispuso a entrar al altar en compañía de Van, pero este último se negó, dándose cuenta que ese aro iba a desaparecer pronto, y la criatura les daría cacería a ambos, por lo que le dijo a Yoga que siguiera el camino, y él se quedaría a enfrentar a esa criatura, y a los demás demonios. El caballero del cisne estaba perplejo por esa decisión. En un inicio se negó a dejarlo solo, incluso se iba a disponer a quedarse para seguir enfrentando a los demonios, pero Van se mantuvo firme en pedirle a Yoga que entrara al altar de la misa negra. A pesar del suspenso de la situación, Yoga aceptó y entró al altar, y el caballero del león menor se quedó afuera para confrontar a los demonios, y aquel ser infernal se volvió a incorporar para atacar, y Van decidido, también lo encaró, para así empezar la batalla, y en ese preciso instante el panorama cambia. Era Yoga quien estaba subiendo unas escaleras en espiral, avanzando a toda prisa, pero con cada paso que daba, algo no estaba bien en ese lugar. Un ambiente hostil rodeaba al sitio, aparte la atmósfera se volvió pesada, y tras seguir avanzando, aquellos alaridos de miedo de antes se escuchaban de nuevo en el ambiente. ¿De dónde venían? Decidió seguir el camino, y de forma inesperada la luz de aquel lugar desapareció. Nuestro caballero estuvo a ciegas avanzando por esas escaleras, cuando en el momento de tensión, Yoga chocó con algo. Él no sabía qué era, prefirió ignorar esto, pero en tanto dio unos cuantos pasos, se volvió a chocar con otro objeto, y no solo era uno, eran bastantes objetos los que podía sentir con el tacto, que era lo que él sentía. Ante tanta incertidumbre, Yoga se quedó estático por un momento, y cuando la luz por fin volvió, la piel se le erizó bastante. Cuando por fin pudo observar que eran esos objetos, eran cuerpos mutilados que colgaban del techo. Era muy grotesco de ver esas escenas, por lo que Yoga en su reacción instintiva aumentó la velocidad por esas escaleras, tratando de ignorar esos cadáveres colgantes. Los latidos de su pecho habían aumentado tanto, a tal punto de querer salir el corazón por la boca. Cuando por fin llegó a la cima de aquellas escaleras, Yoga regresó a ver y por alguna razón, esos cadáveres colgantes habían desaparecido. ¿Acaso fue su imaginación, o qué estaba pasando aquí? Dejando lo ocurrido atrás, el caballero del cisne caminó por un trayecto que lo llevó hacia una escultura similar a un portal. Alrededor estaban dibujados unos pentagramas diabólicos. Y en el medio finalmente lo vio. Era una armadura que cobraba el aspecto del jinete de la hambruna. Aquella armadura estaba rodeada de un cosmos muy agresivo, compuesta en su mayoría de un material similar a metal oxidado. Es tal como se la ha visto en las imágenes. En su mano portaba aquella balanza de lo que representaba el peso de lo que puede costar un simple pedazo de pan durante la época de hambruna. Por lo que toda la armadura en sí, representaba los efectos a largo plazo de pasar hambre. Tras contemplar eso por un buen rato, una risa malvada emitía de aquella armadura, un misterioso vapor lo rodeaba, y aquella armadura se empezó a desarmar para así ensamblarse a modo de pelea. El jinete de la hambruna había llegado, y vistió la armadura, para así dar inicio a una nueva batalla. Ese sujeto contempló a nuestro héroe por unos minutos, y le dirigió unas cuantas palabras. Ustedes, caballeros de Atena, no van a lograr nada. Al querer confrontarnos, nuestro señor infernal asentará el reino del infierno en la tierra, para así dar lugar a un nuevo mundo. La humanidad
humanidad está condenada a desaparecer en los confines del universo, por lo que nosotros pondremos de nuestra parte acabando con ustedes. Que empiece la batalla. Y después de ello, los ojos de aquel jinete le brillaron intensamente, y en ese instante abrió su boca, dejando escapar un grito que Yoga lo sintió de intensa agonía. En su mente vio varias imágenes, era gente sufriendo en el mismo infierno, y todos luchaban por comida. Aquello le comenzó a destrozar los nervios. Yoga volvió en sí, su cabeza le dolía, y aquel jinete contempló el resultado, y le explicó que aquellas imágenes representan el castigo de la humanidad por siglos de tanta maleficencia entre los seres humanos, y eso les servirá para pagar por toda la eternidad, el hecho de matarse los unos a los otros. Al caballero de bronce le dolía la cabeza, le zumbaban los oídos, pero no podía dejar que aquello le afectara, por lo que nuestro personaje se puso de pie, y encarando al ser malvado, gritó con todas sus fuerzas: «¡Polvo de diamantes!». Aquella ráfaga chocó de lleno al jinete. Cuando al fin se disipó la ráfaga, aquel ser infernal estaba intacto como si nada hubiera pasado. Este último sentenció diciendo que para poder congelar la armadura de un jinete del apocalipsis, se necesitaría crear el frío más extremo del mundo, y un simple caballero de bronce no lograría tal milagro. Posterior a ello, el jinete elevó aquella balanza que sostenía en su mano, y uno de los soportes descendió. En dicha pesa estaba colocado algo en él, se trataba de un pedazo de pan, pero ¿qué es lo que se disponía a hacer ese ser maléfico? Aquella pesa seguía cobrando más peso. Pero algo extraño estaba pasando, ese pedazo de pan comenzó a brillar, y este iluminaba tanto que cegó la vista de nuestro caballero. Yoga empezó a ver imágenes en movimiento, se trataba del mismo infierno, varios seres vivientes en él se arrastraban por el suelo, con la carne y las vísceras al aire libre. Todos esos seres vivos lo único que deseaban era morir, que estar sufriendo ese tormentoso infierno. Todos sufrían en una intensa agonía, el hambre y la sed era lo único que abundaba en ese lugar. Las esperanzas se habían esfumado. El caballero del cisne no podía evitar quedar pasmado con ese panorama, todos sus nervios se estaban destrozando, al sentir la agonía de ver el mismísimo infierno, todo el cuerpo quedó paralizado, no era capaz de mover un solo músculo, y algo más le había puesto los pelos de punta. De entre esas figuras, había una que resaltaba de entre todos. Era una figura femenina, cuyo aspecto se le hacía conocido. Tras acercarse a ver mejor a aquella figura, lo supo enseguida, y era tanta tristeza la que le embargaba a nuestro caballero. Se trataba de su madre. Cuando gritó su nombre, ella no respondía a su llamado, por más que insistía, ella no regresaba a verlo. Y para hacerlo más horrible, ella pegó un grito de desesperación tan fuerte, que Yoga se tumbó al suelo ante tal suceso. Ahora solo había oscuridad, y la voz del jinete que venía de algún lugar quien le indicaba que lo que viste fue el futuro del planeta Tierra. La hambruna reinará en toda la humanidad. Este es el castigo perfecto por matarse los unos a los otros, por provocar guerras, por dejar morir a tanta gente en la pobreza, por su avaricia. Nadie se salvará de este infierno. Todos estarán condenados a sufrir en la eternidad, y empezaremos eliminando a todos los caballeros de Atena. Yoga trató de ponerse en sí, el sentido de la vista y el oído se estaban perdiendo. Le costaba mucho trabajo a nuestro héroe, poder oír y poder ver. Aquel ataque le había impactado en lo más profundo de su alma, el cosmos cada vez se debilitaba, mientras que aquel jinete contemplaba con suma tranquilidad el resultado de su ataque. En ese preciso instante nuestro caballero se puso de pie, y le sentenció al jinete, jurando que no permitiría que absolutamente nadie se metiera con su madre. Quien fue su ser amado más añorado de toda la vida, y el que la haya mostrado aquel panorama, lo único que hizo fue hacerlo enfurecer, y se vengaría de ese ser infernal, por haberle hecho pasar ese infierno. Por lo que Yoga encendió su cosmos al máximo, la armadura del cisne resplandeció con toda su aura, ahora esta brillaba en oro.
y con toda su devoción debía lograr atacar, así que se dispuso en otra posición de ataque distinta, y enseguida gritó con tanto fervor, rayo de aurora, con lo que arrojó toda esa corriente helada hacia el jinete. Por un momento nos dio la impresión de que lo había logrado. Pero el momento de victoria fue corto, ya que pudimos ver lo que pasó. Tras arrojar el ataque, el jinete elevó esa balanza, y la otra pesa que no portaba nada, ahora portaba en él una esfera de corriente fría. Lo supimos en ese instante, aquel lado de la balanza había absorbido la técnica. Y este último miró de lleno a nuestro caballero. Todos tus ataques hacia mí no van a lograr impactarme para nada, ahora sentirás el impacto de tu propio ataque, pero multiplicado por 1000. Esto es lo que merecen todos los seres humanos, por su maldita rebeldía. Tras estas palabras, el jinete elevó la balanza, y ahora el soporte que contenía el ataque del caballero del cisne, empezaba a cobrar peso, y en ese preciso instante una figura se desprendió de él. Este se asemejaba a Yoga, pero era cadavérico, y se dispuso en la misma posición de ataque que había hecho recién, y arrojó el mismo ataque del rayo de aurora, pero era una ráfaga muy poderosa. Este ataque le impactó muy fuerte a nuestro caballero, que lo mandó a volar por los aires, chocó contra el techo, y luego cayó al suelo. La armadura del cisne se había destruido. Yoga estaba boca abajo tras aquel ataque, había perdido la consciencia por un instante. Era increíble ver este suceso. Aquel jinete se acercó a nuestro caballero. Lo agarró del cuello, y le dijo que iba a acabar con él en ese mismo momento, y con la otra mano empuñada, le iba a encestar el golpe de gracia. Pero en el preciso instante, una luz dorada se interpuso. El jinete quedó estupefacto por lo que sucedía, la luz se hacía más intensa, que lo dejó ciego, soltando al caballero de bronce en ese instante. Del resplandor dorado, una figura humana se vislumbraba en él, cada vez tomaba forma, hasta por fin verlo claramente. Era un caballero dorado, y portaba la armadura dorada de Acuario. Pensábamos que se trataba de Camus. Pero no fue así. Tras despejarse el resplandor dorado, ya era más evidente. Se trataba de Mistria, el caballero de Acuario de la saga de Next Dimension. Este caballero arrojó el círculo de hielo, para paralizar momentáneamente al jinete, y así encarar a Yoga, para decirle que los caballeros de Atena jamás deben dejar que la llama de la esperanza se apague. La vida en el planeta Tierra pende de un hilo, y solo ellos serán capaces de evitar que el infierno se apodere de toda la existencia, obligándole a nuestro caballero a encender su cosmos al máximo. Tras estas palabras, aquel caballero se desvaneció en el aire, dejando detrás de él la armadura dorada de Acuario. En ese preciso instante, la armadura que estaba en estado natural, se desarmó para empezar a vestir al caballero del cisne. Finalmente Yoga pasó a ser el caballero dorado de Acuario. Con aquella armadura tan reluciente, Yoga se veía más poderoso que nunca, y se encontraba listo para enfrentar al jinete. Este último se deshizo del círculo de hielo que le arrojó Mistria. Y sin disponerse a dejar sorprender de aquel suceso, se dispuso en posición de ataque. Yoga de nuevo se colocó en la posición del último ataque, y gritó, rayo de aurora. El jinete de nuevo elevó su balanza, para absorber la técnica como lo hizo anteriormente. Tras haberla absorbido otra vez, el jinete volvió a realizar el mismo ataque, donde una figura parecida a Yoga, de aspecto cadavérico, volvió a surgir. De nuevo le estaba regresando el ataque, pero en esta ocasión Yoga elevó una de sus manos, y empezó a recolectar la técnica, a la vez que le espetó al jinete, que la misma técnica no vuelve a sorprender a un caballero otra vez. Reunió en sus manos toda la técnica que le había devuelto. Y resulta que con todo ese poder en sus manos, lo estaba usando para disponerse en una nueva posición de ataque. En la serie animada no la he visto, pero me daba la impresión de que la vi en algún lado. Después de haber canalizado tanto cosmos, finalmente lo hizo, arrojó toda esa técnica gritando, tornado congelante. Cuando gritó la técnica, ahí lo recordé, esta había sido creada en el manga original, que en otro idioma se llamaba, Color Me Smash. Toda la energía de un tornado en dirección al jinete.
Este último trató de pararlo elevando su balanza, pero fue inútil. Aquel ataque terminó destruyendo aquella balanza, y mandó al jinete por los aires, envuelto en ese poder. Tras finalizar el ataque, el jinete terminó cayendo al suelo desde aquella altura. Ese ser infernal había quedado sorprendido por lo que acababa de suceder. Aquel caballero había elevado su cosmos, y había realizado un contraataque. Estaba sorprendido. Pero era muy rápido para cantar victoria. Aquel jinete se puso de pie enseguida. Encarando a Yoga, le felicitó por haber logrado atacarle, algo así no se lo había esperado jamás. Pero la pelea recién acababa de empezar, y posterior a ello sucedió un nuevo evento. El jinete empezó a transformarse, su rostro se estaba deformando, sus extremidades cobraban un aspecto monstruoso, empezaba a aumentar de tamaño, su piel estaba adquiriendo un color blanco con un tono azul. Se transformó en un dragón, con aspecto congelante en todo su ser. Su poder aumentó considerablemente. Yoga estaba atónito por lo presenciado. La criatura rugió en cólera inmensa, al mismo tiempo que sus ojos brillaron tan exorbitantemente, mientras que de su boca arrojó una poderosa corriente de hielo. Al cual Yoga tuvo que esquivarlo, pero no bastando, la criatura se giró bruscamente, y golpeó a nuestro héroe con su cola llena de púas. Aquello le causó mucho daño. Aquella parte de la armadura que sufrió el golpe, se agrietó. Yoga trató de atacar con su última técnica, el tornado congelante. Al mismo tiempo que la criatura volvió a arrojar esa intensa corriente fría de su boca, con la que contrarrestó el ataque de nuestro caballero, para así impactarle de seco. Yoga fue mandado a volar hacia uno de los pilares de ese lugar. Y no conforme, la armadura de Acuario empezó a romperse. Cuando cayó al suelo, no contaba con que la criatura ya se estaba alistando para arrojar un siguiente ataque. En esta ocasión, en su boca reunió energía, para finalmente dejar salir un rayo color azul, que impactó hacia nuestro caballero. El daño fue mayor, tanto así que terminó destruyendo la armadura de Acuario, y a Yoga lo dejó inconsciente boca abajo en el suelo. La sangre le brotaba de varias partes del cuerpo, estaba a punto de darse por vencido, las opciones se estaban acabando. Yoga ya no sabía qué hacer para confrontarlo. Con la transformación aquel ser se había vuelto más poderoso, y ninguno de los ataques le hacía efecto. Y por desgracia la criatura le estaba encarando, otra vez se disponía a atacar. Mientras tanto, en las afueras del altar de la Misa Negra, Van estaba luchando contra la criatura que estaban enfrentando en la entrada de la misma. Era una dura batalla la que sostenían, y él lo pudo sentir. El cosmos de Yoga se estaba desvaneciendo, y Van se empezó a preocupar, cómo podía ayudarlo, pues la criatura a la que estaba enfrentando era muy poderosa. Al aire gritó, Yoga resiste, al mismo tiempo que él y la criatura se disponían a atacar el uno al otro. Mientras tanto, nuestro caballero, que ya hacía en el suelo, estaba en peligro de que ese ser de pesadilla lo fuera a atacar en cualquier momento. En su interior empezó a escuchar una voz femenina, era la de Atena, y ella le decía: Yoga, no te des por vencido, el enemigo amenaza con apoderarse de este planeta, y toda la vida desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Tú eres un caballero de la esperanza, no lo olvides, la pelea aún no termina, no es hora de morir, tus seres queridos esperan por ti. Yoga, ponte de pie. Al mismo tiempo, que tenía visiones de sus amigos animándolo a seguir en pie y luchar, y no conforme con ello, también se sumaban a ellos su pareja, Eris, y su hija Lily, quien gritaba su nombre a todo pulmón, e incluso juraba que escuchaba a su mamá animándolo a ponerse de pie. Una visión de su maestro Camus, quien también le pedía ponerse de pie. Los caballeros jamás deben darse por vencido, si el destino está escrito, uno debe crear el milagro para que no suceda. Con todo esto, Yoga finalmente se levantó, y en sus pensamientos decía, que ojalá su madre estuviera viva, para poder conocer a su nieta. Por ello él debe luchar para evitar que sus amigos, su esposa y su hija, terminen en ese infierno. No había tiempo para darse por vencido. La criatura paró en ese preciso instante en que se disponía a atacarlo. El caballero del cisne incendió su cosmos, y un aura brillante inundó su cuerpo. En todas partes se estaba empezando a constituirse de un material. Finalmente sucedió.
Por el momento eso es todo con este capítulo de Caballeros del Zodíaco contra el Infierno, esperando que haya sido del agrado del público. Me sigo disculpando por tanta demora, pero les invito a estar pendientes de mi canal para la siguiente parte de esta batalla. Si el video te gustó dale like y suscríbete. Me estoy dando tiempo para poder subir más trabajos al canal, por lo que les pido paciencia. Si quieres ver los anteriores capítulos de esta saga, te invito a ver la lista de reproducción de Caballeros del Zodíaco contra el Infierno. Y si ya te suscribiste, dale clic a la campanita para estar pendiente de nuevas entregas. Que les vaya muy bien y nos veremos en el siguiente trabajo.